Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor y vamos a estar meditando palabras del apóstol Pablo escritas a la iglesia que estaba en Colosas o a los hermanos colosenses. En el capítulo 3, versículo 1 a el versículo 4 vamos a estar meditando en esta mañana, sabiendo que celebramos un evento glorioso el día de hoy. Es el evento más glorioso y trascendental en la historia del ser humano. ¿Y qué es que celebramos? La resurrección del Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección no solamente es una doctrina, sino es el fundamento de nuestra fe cristiana, como lo dice primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 14, y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra creencia, de nuestra fe. Y la resurrección del Señor no es solamente un hecho pasado, sino es una realidad presente que transforma nuestra manera de vivir. Y por eso Pablo en esta pequeño escrito dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y eso implica que la resurrección de Cristo tiene consecuencias directas en la vida de un resucitado, en la vida del creyente. Pero ¿por qué escribe Pablo estas palabras? Debemos recordar que la iglesia estaba pululando un poco de filosofías y cuestiones religiosas que distorsionaban el evangelio. En el capítulo 2 versículo 8 dice: mirad, está diciendo, ojo, hermanos, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Mire cómo la iglesia había estado siendo engañada con él, porque había legalismo, había misticismo, pero Pablo muestra que la verdadera vida cristiana está centrada en Cristo crucificado. En el versículo 9 del capítulo 2 dice: porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo lo que le está diciendo aquí a los creyentes, que usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. Eso era lo que estaba pasando. Pablo estaba atacando aquellas filosofías que se habían incrustado, involucrado dentro del cuerpo de Cristo. Este pasaje tiene un principio glorioso porque nos sitúa en la obra consumada de Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación o para nuestro nuevo nacimiento, y ahora reina glorificado como leímos. Y vemos que el creyente, usted y yo, al estar unidos con Cristo, somos partícipes de esos beneficios, de esa redención. Somos partícipes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Ese habéis resucitado está en un tiempo verbal que indica una acción ya realizada con unos efectos permanentes.
O sea, la resurrección de Cristo es la causa eficiente de nuestro nuevo nacimiento o de nuestra regeneración. Y no es un símbolo, como muchos dicen. Muchos dicen es que la resurrección de Cristo es un mito. La resurrección para muchos es sentarse al frente del televisor y ver una película acerca de la crucifixión de Cristo y acerca de cómo al tercer día resucitó. Pero simplemente para ellos esas son filosofías, son sutilezas y son tradiciones de quién, de hombres. Son tradiciones del hombre. Por aquí Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo. Ese resucitar es una transferencia de un poder espiritual que emana del cielo hacia el alma del creyente. Es un poder dado por el Señor al alma de aquellos que hemos creído en Él. Y el creyente ya no está, como Pablo dice en Efesios y aquí en Colosenses, cuando dice, versículo 13 del capítulo 2, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ya Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida. Ya no estamos muertos, sino estamos vivos en el Señor por esa resurrección del Señor Jesucristo. El creyente ya no está espiritualmente muerto, porque ha sido unido a Cristo en su resurrección. Querido hermano, querido amigo, la resurrección de Cristo, si usted ha creído en Él, le ha dado vida a usted y a mí. Casi nada, ¿no, hermanos? Estábamos muertos, como dice Pablo, en delitos y pecados, hermanos. Pero cuando Cristo estaba muriendo, me estaba dando vida a usted y a mí. Y al celebrar esta Semana Santa, nuestro mayor gozo y nuestra mayor alegría no es solamente saber que la tumba está vacía. Claro, la tumba está vacía, sino es el saber que nosotros, usted y yo, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso usted y yo debemos vivir, como lo dice aquí, como resucitados con Cristo. Eso fue lo que la resurrección del Señor en la cruz ganó para usted y para mí. Resucitado significa que el poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible ya en este momento a través de la obra de Cristo para vencer nuestras tentaciones diarias. El poder de Cristo está a la disposición nuestra por ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 11 del libro de Juan, que estamos estudiando los días miércoles, y esta semana o estas semanas lo hemos visto, de cómo Lázaro llevaba ya 4 días muerto, de ya cuando Jesús estuvo frente a la cruz, y frente a la cruz no, sino frente a la tumba, perdón, y le dice que muevan la piedra. Y Marta le dice: pero maestro, si es que él ya lleva 4 días muerto y ya hiede. Y el Señor, ¿qué le dijo a Lázaro? Le dijo: Lázaro, sal fuera. Y así como Lázaro salió de la tumba por labor de Cristo, mis queridos hermanos, usted y yo, nosotros hemos sido llamados fuera de nuestra muerte espiritual para caminar en novedad de vida con Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor.
porque Él es la resurrección y la vida. Gloria al Señor, porque su muerte fue la que me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y por eso la salvación es la obra redentora y soberana de Dios, y Él nos dio vida cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, hermanos. Porque así como leí en el versículo 13, 14 y 15 del capítulo 2, que dice: y vosotros, ¿quiénes? Ustedes y yo, nos incluye ahí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire cuántos beneficios hay acerca de la resurrección de nuestro buen Dios. Pero el apóstol dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué sigue añadiendo el apóstol? Buscad las cosas de arriba. Mire que el creyente, como resucitados, nuestra ciudadanía ya ha cambiado. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, y Pablo enfatiza lo espiritual, y es una cuestión de afectos, hermanos, de afectos. Ahora nuestra ciudadanía está en el cielo, y ahora amamos lo que Cristo ama. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo, como lo dice el versículo 3. Queridos hermanos, la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz, nos da muchos beneficios, y por eso usted y yo debemos hacer morir lo terrenal, el afán, la ansiedad. Hermanos, si Cristo venció la muerte, ¿qué problema terrenal podrá destruirnos? Absolutamente nada, porque Cristo todo lo venció allá en la cruz. Y lo que Pablo nos anima como creyentes es a buscar las cosas de arriba. ¿A dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cuando Cristo resucitó al tercer día, inmediatamente duró 40 días con los discípulos, mostrando y manifestando a los discípulos su resurrección, pero después subió y se sentó a la diestra del Padre, y hoy gobierna soberanamente. El apóstol nos dice: buscad las cosas de arriba, que debemos poner la mirada en las cosas que agradan al Señor, en las cosas que están en el cielo, hermanos. Que cuando busquemos las cosas de arriba, poder filtrar, hermano, nuestras decisiones, las finanzas, las relaciones a través de la lente del reino eterno del Señor. En Hechos capítulo 7, donde la palabra del Señor enseña acerca de la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedreado por Saulo, por el mismo que está hablando aquí, por aquel que fue transformado rumbo a Damasco, ahora está apelando a buscar las cosas de arriba. Porque cuando mataron y apedrearon a Esteban, las vestiduras de Esteban las colocaron a los pies de Saulo de Tarso. Pero Esteban no miró las piedras con que lo apedrearon. Esteban no miró la tierra, sino que Esteban, dice la palabra del Señor,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 55. La iglesia del Señor, usted y yo somos llamados, animados, exhortados ¿a qué? A buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo y porque nuestra vida está escondida en Él. Queridos hermanos, la iglesia debe evitar el materialismo, hermanos. La iglesia debe vivir enfocada en las cosas y en la gloria del Señor. Porque como dice el versículo 4, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire cuán glorioso es la resurrección de Cristo. Cristo tiene un ya, pero todavía no. Mire qué glorioso es el mensaje de la cruz. Ya hemos resucitado espiritualmente cuando Cristo nos pasó de muerte a vida. La cruz de Cristo fue la que nos dio vida y nos resucitó espiritualmente, pero aún estamos esperando la resurrección, primeramente de nuestros cuerpos cuando muramos, si el Señor no ha venido, pero también los cuerpos de aquellos que murieron viendo la promesa. ¿Sí ve? Hemos sido resucitados espiritualmente, pero más adelante nuestros cuerpos también van a disfrutar y van a vivir esa parte. Pablo nos asegura que nuestra gloria está ligada a la gloria de Cristo, porque dice: entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Con quién? Con Cristo en gloria. Si vemos lo que nos espera, hermano, si vemos lo que la resurrección ganó para usted y para mí, seremos resucitados cuando el Señor venga por segunda vez, y ahí es donde tanto creyentes como inconversos seremos resucitados y daremos cuentas al Señor en ese juicio final. Eso ganó la resurrección para nosotros, y eso es una de las bendiciones del Señor. Mire lo que primera carta a los Corintios, también Pablo habla en el capítulo 15, versículo 20, y dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué glorioso, hermano. Y esto le compete a usted y a mí. Mire que aquí Pablo está diciendo que Cristo son las primicias. ¿Y qué es una primicia? Una primicia es una ofrenda de los primeros y de los mejores frutos de toda la cosecha. No como ahorita, que la usan de una forma incorrecta. Hoy en día la usan para manipular al creyente. Hoy lo usan de una manera incorrecta, y aquí dice que las primicias es el Señor Jesucristo. O sea que esas primicias Cristo la está manifestando como fue el primero en morir, porque su resurrección garantiza que todos los creyentes resucitaremos eventualmente. Él fue el primero, las primicias. ¿De quién? De toda la cosecha. ¿Y quién es la cosecha? Ustedes y yo, hermanos.
que hemos resucitado en Él. Él fue el primero. Él fue el primero que murió. Y mire cómo Pablo sigue diciendo que nuestra vida, y cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Esta es la respuesta final absolutamente a todo, hermanos. Esta es la respuesta final a nuestra tristeza, a nuestro dolor, a nuestra angustia. Cuando Cristo venga, cuando seamos manifestados con Él en gloria, porque eso fue lo que ganó el Señor con la resurrección. Y la muerte no tiene la última palabra, así como en la vida de Lázaro. El mismo poder que salió de la boca de Jesús diciendo: Lázaro, levántate, fue el mismo poder que salió cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios estaban creando. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y así fue. La resurrección es la garantía que tenemos en Cristo para una nueva vida en Cristo y nueva vida eterna, mis hermanos. Con Él en gloria reinaremos. Es un hecho glorioso. Es un hecho glorioso que la tumba esté vacía, que Él haya resucitado, porque es la garantía para usted y para mí que algún día gobernaremos con Él. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, debemos vivir para Él, para su honra, para su gloria, porque fuimos llamados a manifestar su presencia. Hermanos, la resurrección podemos definir, es el acto glorioso, es el acto soberano de Dios por el cual Cristo fue levantado corporalmente de entre los muertos al tercer día, confirmando plenamente su identidad como el Hijo de Dios. La resurrección manifiesta la eficacia de su sacrificio expiatorio y significa la victoria definitiva sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Eso ganó, queridos hermanos, para usted y para mí, la resurrección. La resurrección es el fundamento, el suyo y el mío. Es el fundamento de nuestra justicia. La resurrección es el inicio de una nueva creación. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo resucitó, le estaba dando vida a usted y a mí, y esa vida es la garantía de la futura resurrección que usted y yo vamos a tener en ese glorioso día. La resurrección es la base de nuestra unión con Cristo en su muerte y en una nueva vida en el Señor. La resurrección es la que valida al evangelio, porque sin resurrección no hay evangelio, porque vana sería la predicación. Vano sería lo que estamos haciendo aquí si no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay vida para el creyente. Aquel que no ha recibido sigue muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque esa resurrección es la garantía que algún día estaremos con Él. Esa resurrección es la confirmación divina de que Cristo realmente salvó a quienes, a su pueblo,
Y Cristo no solamente resucitó, sino que está exaltado, está gobernado como rey allá en el cielo, a la diestra del Padre, gobernando sobre absolutamente todo. Hermano, la resurrección, la cruz, pagó esa deuda, hermanos, que usted y yo no podíamos pagar. Hermanos, esa deuda era impagable y Cristo pagó allá en la cruz, y la resurrección del Señor afirma que ese pago fue aceptado de parte de Dios. Ese pago fue aceptado de parte de Dios. Para usted y para mí, hermanos, la muerte ya no es condenación, sino es un paso a esa vida eterna en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo no es un símbolo, es la esperanza que usted y yo tenemos en Dios. Es la esperanza que usted y yo tenemos, tanto en el presente, hermanos, como en el futuro. Debemos vivir con una mente celestial, buscando, hermanos, las cosas de arriba. Porque como dice también el versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Queridos hermanos, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima a buscar lo eterno por encima de lo temporal. Si hemos muerto y si hemos resucitado con Cristo, no debemos vivir como antes, hermanos, porque ya nuestro viejo hombre fue crucificado, hermanos. Ya el acta de los decretos, o sea, de nuestros pecados, que nos era contraria, no era a favor, era contraria a esa acta. Cristo en la cruz la anuló y la clavó allá en la cruz, y despojó a todo principado y a toda potestad, o sea, a todo pecado, y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Y el triunfo es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Esa es la esperanza, hermanos. Esa es nuestra nueva identidad. Y la resurrección de Cristo no solamente nos consuela, sino que también nos transforma, hermanos. Que cada vez seamos más parecidos a Él. Que la resurrección de Cristo es esa afirmación poderosa de Dios, de que la obra redentora fue consumado. Por eso el Señor, en su último aliento, dijo: consumado es. Cristo venció, hermanos. El pecado fue vencido en la resurrección. La vida eterna es segura, hermanos, para todos los que estamos unidos en Cristo, hermanos. Que eso nos llene de consuelo, hermanos, y que usted y yo podamos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Hermanos, que usted y yo seamos consolados por la resurrección del Señor, porque mientras Cristo estaba muriendo, era para que tú y yo tuviéramos vida, hermanos. Mientras Cristo estaba siendo abandonado por el Padre, Él estaba ganando de que siempre fuéramos aceptados por Él. Mientras Cristo moría, hermanos,
era para que usted y yo tuviéramos vida, hermanos. Vivamos para Él, gocémonos para Él, y que usted y yo podamos entregar nuestra vida plenamente en Él. Padre, gracias. Señor, gracias, Padre, por este día. Señor, solamente tenemos palabras de agradecimiento, Señor. Hoy nos acercamos, Señor, a tu resurrección con gratitud, Señor. Y solamente podemos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mientras que tú morías, Señor, nos estabas dando vida a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en tu resurrección hay esperanza, Señor. Tu resurrección, Señor, tiene un propósito eterno, Señor. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, como creyentes que hemos sido resucitados por ti, Señor. Ayúdanos a vivir como creyentes, Señor, que tenemos los ojos puestos en lo alto, Señor. Señor, ayúdanos a dejar, Señor, todo aquello, Señor, que no te agrada a Dios. Transforma nuestros pensamientos. Transforma para que mi corazón, Señor, está siempre alineado con tu voluntad, Señor. Señor, hoy reconocemos que nuestra vida está escondida en ti, Señor. Y que en Cristo, Señor, encontramos identidad, paz y dirección, Señor. Señor, que cada paso de nuestra vida refleje tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Y que en Cristo, Señor, y que en Cristo podamos seguir tu luz a través de nuestra vida, Señor. Señor, que cuando la dificultad venga, Señor, recuérdame, Señor, que tú venciste la muerte y que en ti, a través de tu resurrección, tenemos la victoria, Señor. Señor, ayúdanos a caminar en tu verdad, Señor. Ayúdanos a caminar con fe, con esperanza y con gozo, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque aún siendo indigno, Señor, tú moriste y resucitaste, Señor. En el nombre de Jesús, amén.